Buenos días, vamos a proceder con la continuación del tema 7. Con esta clase vamos a terminar la parte teórica de la asignatura. Continuaremos haciendo otros problemas también grabados y dejaremos el resto de clases para los laboratorios y las tutorías. Debido a la situación en la que nos encontramos, esta grabación vale tanto para la clase de AD e Informática del doble grado como para la clase de Informática, el grupo en inglés. Para los alumnos en inglés, si tienen cualquier duda y desean que les haga una tutoría en inglés, pueden hacerlo solicitándolo por correo electrónico a hidalgo@ucm.es. Bueno, si recordáis, antes de Navidades habíamos terminado de explicar los módulos secuenciales básicos y en ambas clases habíamos comenzado a explicar lo que era el diseño de sistemas más complejos mediante el diseño de la ruta de datos y la unidad de control. Para recordarlo, y dado que no tenemos restricciones de tiempo al ser la clase grabada, voy a repetir toda esta parte que corresponde con la ruta de datos y la unidad de control, y posteriormente haremos problemas. Sobre las transparencias os iré explicando algunos detalles importantes. Vamos a la transparencia 67, creo recordar. Esto es la 67. Cuando un sistema secuencial se realiza un algoritmo complejo, es decir, que vamos a realizar una serie de instrucciones, por ejemplo, en un programa, no es posible especificarlo mediante un diagrama de estados muy complejo, porque básicamente sería inviable, ¿no?, diseñar todo este diagrama de estados. Entonces lo que se hace es un diseño algorítmico, de tal forma que se implementa un algoritmo en hardware y se separa el diseño en dos partes. Por un lado está la ruta de datos, que es la que se encarga de transferir la información, de comunicar la información, realizar las operaciones y almacenar los resultados parciales de las operaciones. Y por otro lado el controlador, que va indicando qué señales de control hay que activar en cada momento para que la ruta de datos se comporte conforme al algoritmo que hemos diseñado. ¿Qué son el control de las señales de control? O el controlador, ¿qué son las señales de control? Bueno, pues son todas aquellas señales que hacen que la información fluya por un lado y por otro. Por ejemplo, en un multiplexor tenemos una señal de control que nos permite seleccionar entre las entradas. Bien, pues esa entrada nos permite implementar distintos tipos de instrucciones, una para cada una de las entradas. ¿De acuerdo? De tal forma que el esquema general que vamos a tener es una ruta de datos, que son la serie de los módulos hardware que vamos a utilizar, y un controlador. Este controlador es una máquina de Moore, de tal forma que, dependiendo de las señales de estado, si las hubiere, genera unas señales de control para cada uno de los estados. Y esto hace que vayamos pasando de estado en estado y, por lo tanto, si pensáis, es como la ejecución de las instrucciones de manera secuencial, son distintos estados los que vamos pasando. Bueno, pues eso mismo lo hacemos en hardware. Tenemos igualmente unas entradas de datos, unas entradas de control, que pueden estar o no, una salida de datos y una salida de control, por ejemplo, la señal de fin de un determinado algoritmo. Y la salida de datos, pues el resultado. Entonces, la ruta de datos está compuesta por módulos aritméticos, lógica discreta, una serie de registros y unos contadores, y la máquina de estados está compuesta normalmente, o es normalmente, una máquina de Moore. Esta máquina de Moore estará compuesto por un conjunto de registro de estado, o un registro de estado de tamaño suficiente, y habitualmente, de la manera más sencilla, una memoria ROM que implementa básicamente la tabla de verdad de esa máquina de Moore. Bueno, entonces a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se diseña una ruta de datos y un controlador.
Pero esto realmente luego lo vamos a simplificar. En los problemas que nosotros vamos a ver en este primer cuatrimestre, solamente nos van a dar ya hecha la ruta de datos y luego nosotros vamos a diseñar la máquina de Moore que implementa el controlador, ¿de acuerdo? Pero para que veáis el sentido de todo ello, en esta clase de teoría vamos a ver el diseño completo, tanto de la ruta de datos como el controlador. Y de esta forma veremos luego, cuando veamos los ejercicios que estarán grabados aparte de uno en uno, veremos cómo se implementa o cómo se diseña la unidad de control, el controlador, mediante una máquina de Moore, pero no el diseño de la ruta de datos que nos vendrá dado por simplicidad. En el segundo cuatrimestre ya nos encargaremos de hacer todo el diseño y en la asignatura de TOC veremos también el diseño algorítmico con más detalle. Veamos, por lo tanto, un ejemplo. Imaginemos que queremos diseñar un multiplicador de 32 bits mediante un sistema secuencial, ¿vale? Este multiplicador lo que tiene son dos números de entrada de 32 bits cada uno y un resultado de 64 bits. Básicamente sería un módulo en el que tenemos una señal de reloj, una señal de reset, una señal de inicio para comenzar la multiplicación y una señal de fin que nos indica que la operación ha terminado. De tal forma que vamos implementando sobre varios ciclos de reloj, paso a paso, cada uno de los pasos, valga la redundancia, para realizar una multiplicación. Veamos un ejemplo, en lugar de con 32 bits, de cómo hacemos esa operación de multiplicación con 3 bits. El proceso es equivalente con 32 bits, pero obviamente para simplificar utilizamos solamente 3 bits, ¿vale? Bueno, imaginad que queremos multiplicar 110 por 101. ¿Cómo funciona esta operación? Bueno, pues simplemente vamos tomando cada uno de los bits. Si el bit del multiplicador es 1, lo que hacemos es sumar el valor. Si el bit es 0, sumamos 0, es decir, no sumamos nada. Y entre medias vamos desplazando los bits, ¿no? Exactamente igual que cuando se realiza la multiplicación normal. De tal forma que si lo pensamos en términos de registros, ¿no? En términos de hardware, nosotros tenemos que tener un registro donde almacenemos A, otro registro donde almacenemos B, y ahora para ir recorriendo el multiplicador, lo que vamos haciendo es ir desplazando hacia la izquierda para ir cogiendo primero el 1, luego me desplazo y cojo el 0, luego me desplazo y cojo el 1, y en lo referente a lo que voy sumando, lo que voy haciendo es desplazar hacia la izquierda añadiendo ceros, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que debo hacer en las operaciones. Veamos un poco cómo funciona con los registros. Suponer estos 3 bits, dado que son solamente 3 bits, hago la multiplicación de 0 a 2, pero en el caso del 32 bits lo único que tengo que hacer es modificar este 2 por 31. Pero por simplicidad vemos cómo van cambiando los valores. Entonces, supongamos que tenemos este registro de resultado con los 6 bits de resultado, antes eran 64, pero eran 32, como son 3 bits, el resultado tiene 3 bits, ¿vale? Y como vamos a desplazar tantas veces como bits estamos multiplicando, el valor de A necesitamos tener espacio para almacenar al menos los 3 ceros que voy a tener que poner más el valor inicial de A. Entonces los pasos a seguir son, en primer lugar, cargo A, lo primero que hago es cargar A en el registro A, ¿vale? O simplemente pongo el valor de A a la entrada del multiplexor o de la unidad aritmética lógica, perdón. A continuación pongo el valor de B a la entrada e inicializo el valor del resultado para realizar la primera multiplicación. Y ahora realizo la multiplicación, tantos pasos como bits tenga B. Entonces, si B0 es igual a 1, entonces el resultado, B0 es igual a 1, entonces el resultado será el resultado inicial más A. Tomo el valor de A y lo sumo, ¿vale?
A continuación quiero tomar el siguiente bit de B y desplazar para sumar en la posición correcta el valor de A. Bueno, pues es lo que hago. Desplazo A un bit hacia la izquierda y desplazo un bit B hacia la derecha. ¿Vale? De esta forma, ahora en B0 ya me queda el siguiente bit a multiplicar. Y vuelvo al valor siguiente. Si B es igual a 0, que es este el caso, entonces no hago nada y por lo tanto el valor continúa igual. A continuación desplazo A, desplazo B para utilizar el siguiente bit y realizo la suma correspondiente. Una vez que he llegado al final, tengo en el resultado el valor de C ha llegado a 2 y tengo en el resultado el valor correspondiente a la suma. Cuando llega al su fin, en B solamente tengo ceros, puesto que he desplazado hacia la derecha y he ido metiendo ceros, y cuando he llegado al final he terminado el algoritmo. El resultado del algoritmo quedaría almacenado en R y ese es el valor, ¿vale? Bueno, esto para implementarlo, obviamente necesito hacer una implementación de las partes hardware que almacenan eso. Ya os digo que esto es un ejemplo para que luego comprendáis los problemas, que son bastante más sencillos que lo que es el diseño completo del nivel algorítmico, ¿vale? Bueno, entonces vamos a diseñar la ruta de datos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo único que tengo que hacer es añadir tantos elementos hardware como elementos necesite para el cálculo de la ruta de datos, o sea, para implementarlo. Entonces, aquí si os fijáis, en este algoritmo yo tengo, por un lado, que almacenar A, por otro lado que almacenar B, puesto que lo voy utilizando, almacenar el resultado y, dado que lo voy a hacer por pasos, si no iría perdiendo el resultado parcial, y luego tengo que almacenar el valor de C y tengo que desplazar A y B, ¿vale? Como ya sabemos que podemos hacer distintos tipos de registros, veremos cómo hacemos esta selección. Bueno, por lo tanto, para almacenar los valores necesito los registros. Necesito registro de A, registro de B y registro de R, ¿vale? Y luego, dado que C tiene que contar de 0 a 31, pues utilizo un contador ascendente de 0 a 31. ¿Por qué ascendente y no ascendente? Porque nunca va a cambiar, solamente vamos a ir incrementando hasta que, o mientras que la señal de inicio no se ponga a 1. Vale. Bueno, como tenemos que desplazar, convertimos estos registros A y B. En lugar de tener un registro simple y llanamente, utilizo un registro de desplazamiento. Uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, con sus correspondientes señales de entrada, RSH para desplazar hacia la derecha y LSH para desplazar a la izquierda. Tener cuidado porque en el registro de desplazamiento hacia la derecha y a la izquierda, tanto RSH como LSH, cada uno de ellos estaban puestos en un lado distinto. En este caso, como es un registro que solamente puede cargar o desplazar hacia la derecha, pues ponemos esas dos señales independientes, ¿vale? Bueno, luego tendremos la conexión con el exterior. Esta conexión con el exterior es la entrada de los resultados y la entrada de los operandos y la salida de resultados. Tengo que implementar la operación de suma, por lo tanto utilizo un sumador. Y luego, dependiendo de si tengo B0 igual a 1 o B0 igual a 0, tengo que o bien sumar R o bien sumar 0. Entonces es lo que hago. O bien sumo el resultado parcial que tenía, o bien le sumo 0, que sería para el caso en el que B0 es igual a 0. ¿Vale? Bueno, a continuación obtengo las señales de resultado. Cuando B0 es igual a 0, el resto de bits los desecho en este caso. Y cuando la señal del contador ha llegado a 0, ha llegado en este caso a 31, es decir, en este caso en el siguiente paso pasaría a 0, cuando ha llegado a 0 es que he terminado de hacer las 32 vueltas, cuando detecto el 0 es cuando pararía. ¿Cómo se detecta un 0? Pues simplemente con una puerta NOR conectado a los 5 bits en este caso de salida. Cuando todas valen 0, la puerta NOR vale 1 y por lo tanto la cuenta ha llegado a 0 y habré detectado que ha llegado al final. ¿Vale? Eso hará que se pare la ejecución del algoritmo. Bueno, entonces añado las señales de control
Las señales de control son todas aquellas que controlan los elementos hardware. Como tengo los registros, pues tengo la señal de carga de A y la señal de desplazamiento de A, la señal de carga de B y el desplazamiento de B. La de contar en el contador, selección de multiplexor y carga del registro de resultados. Y como señales de control, el control del fin del ciclo, del contador ascendente y el de B0 para saber si tengo que sumar o tengo que simplemente pasar al siguiente valor de B. ¿Vale? Esto es el diseño de la ruta de datos completa. Y a continuación tengo que hacer una máquina de estados que vaya pasando por cada uno de estos pasos de manera ordenada. Exactamente igual que como he hecho el orden en este algoritmo. ¿Vale? Bueno, pues veamos cómo se diseña esa unidad de control. Bueno, evidentemente tenemos que conectar el reloj y el reset para todos los módulos que lo requieran para que todo se produzca de manera sincronizada. Y estas señales las ponemos en el controlador. ¿Cómo se diseña el controlador? Pues veamos ahora. Bueno, esto no lo vamos a ver en detalle para no liaros, lo veréis en TOC, pero básicamente para realizar todos los pasos que tenemos que realizar es necesario que pasemos por 1, 2, 3, 4, 5 estados diferentes de manera cíclica. En este caso, pues cargaríamos A, cargaríamos B en este primer estado. A continuación realizamos las operaciones dependiendo de si B es igual a 0, si hemos llegado al final, y de si B es igual a 0 o no, y dependiendo de cada uno de ellos, almacenaríamos el resultado. ¿Vale? ¿Cómo se implementan estos estados? Pues exactamente igual que una unidad de control, ¿vale? Que una máquina de Moore. ¿Vale? Esto se implementa con una ROM que se simplifica mediante una máquina de Moore. Os recomiendo que veáis ahora el problema 1 del diseño de la ruta de datos y la unidad de control o control del camino de datos que podéis encontrar igualmente en la lista de vídeos para que comprendáis correctamente la implementación. ¿Vale? Bueno, con esto vamos a terminar toda la parte teórica. Como ya os digo, esto sería una implementación más compleja que la vais a ver en segundo y podríais calcular los retardos correspondientes. En este caso no nos va a dar tiempo a ver todo esto. Bueno, no es de este temario, es exactamente de un temario anterior y esta parte se da, como os digo, dentro de TOC en el diseño algorítmico.